Una explosión sacude la presa de Novakajovka. Se trata de una infraestructura esencial para Ucrania a orillas del Dnieper, en una zona controlada todavía por Rusia. El vídeo, grabado por una cámara de seguridad, ha sido difundido por medios rusos. Pero estas imágenes de satélite de la compañía estadounidense Maxar revelan que los daños se produjeron durante la retirada de las tropas de Putin del lado occidental del río. Ninguno de los dos bandos ha reivindicado el ataque. Las dos partes mantienen actividades militares en torno a ella, lo cual puede generar el riesgo de que se produzca un desbordamiento de la presa. La presa de Novakajovka es la que se está utilizando en pura guerra de la información como un elemento para generar pánico, ¿no? Rusia y Ucrania llevan semanas acusándose de querer destruir la presa, lo que provocaría graves daños en el país. ¿Qué podrían ganar con ello? Novakajovka es una ciudad que tenía 45.000 habitantes antes de la guerra. Pertenece a la provincia de Jersón y está situada a unos 40 kilómetros al norte de la capital regional, de la que Rusia se ha retirado. Está en el lado oriental del Dnieper y sigue bajo control ruso. Se encuentra en un punto en el que la anchura del río supera los 3 kilómetros de longitud. Y allí está la presa, construida en 1956, y una central hidroeléctrica. Hay tres razones por las que estas infraestructuras son tan importantes. La primera es que su destrucción supondría la inundación de grandes extensiones de terreno en los alrededores. Si la presa cayera, pues subiría el nivel del agua pues aproximadamente 8 metros en toda la zona del Valle Dnieper, con lo que significaría de anegar poblaciones, destrozos, etcétera, y luego pues dejar de proporcionar la energía hidroeléctrica que proporciona y el sistema de abastecimiento e irrigación para las tierras más fértiles de Ucrania. O sea que el asunto sería de una trascendencia importante. La segunda razón es que de esta presa depende el funcionamiento de la central nuclear del Zaporilla. Es la más grande de Europa y también está bajo control de las tropas de Putin. El agua de Novakajovka es esencial para refrigerar sus reactores. Lo más peligroso es que bajaría el nivel de las reservas de agua que son necesarias para que la central de Zaporilla, la central nuclear, funcione. Si eso se produce, habría que cerrar esa central, ya solo funcionaría con grupos electrógenos mientras tuvieran combustible. La tercera razón es que quien controle la zona puede controlar también el suministro de agua a Crimea, la península anexionada por Rusia en 2014. Desde esa parte del Dnieper parte el canal de Crimea del Norte, por el que llega el 85% del agua que se utiliza en la península anexionada. Porque Crimea tiene un gran problema de agua. Es una península árida y ahora mismo ya han estado haciendo muchas prospecciones en la capa freática y se le está quedando sin agua. Es un problema grave. El canal, de más de 400 kilómetros de longitud, fue construido en 1975. Más del 70% del agua que transporta desde el Dnieper se emplea en agricultura y casi el 20% es para que beban los más de 2 millones de habitantes de Crimea. Ucrania bloqueó el canal tras la ocupación rusa en 2014, pero el agua volvió a fluir en marzo de 2022, poco después del inicio de la invasión del país. Habría recuperado la capacidad productiva agrícola, que no estaba garantizada cuando no había un suministro de agua constante y del volumen adecuado. Pese a la pérdida de Jersón, Rusia sigue controlando todo el territorio por el que discurre el canal de Crimea, por lo que la situación allí no es crítica. Si perdiera nuevamente, como ya ocurrió en el 2014, el suministro de agua que viene del Dnieper, entonces sí que sería un problema, ¿no? Habría que aumentar el nivel de suministro de agua a Crimea y eso solo se podría hacer con tanqueros, ¿no? Todavía Rusia controla todo el corredor sur que ha ganado y que permite enlazar Crimea con territorio ruso por el sur. La caída de Jersón no supone el aislamiento de Crimea, ni siquiera el corte de agua y electricidad que tanto se dice. Es muy difícil que las autoridades ucranianas vayan a privar de recursos de agua, hacer lo mismo que critican al bando contrario.
Las fuerzas rusas han destruido presas en el pasado para evitar que cayeran en manos del enemigo y dificultar su avance. El ejército soviético ya derribó la de Zaporilla en 1941 para frenar a Hitler, y en las inundaciones que provocó murieron decenas de miles de personas. Las imágenes satelitales de Maxar muestran que Rusia ha derribado varios puentes que cruzaban el Dnieper a medida que se retiraba a la orilla oriental del río, donde ha planificado su defensa en profundidad frente al avance de Ucrania. Pase lo que pase en la presa, Rusia ya ha perdido la única capital de provincia ucrania que había conquistado en esta guerra. No es comparable el valor estratégico de una ciudad como Jersón con el de una infraestructura, aunque sea crítica, ¿no? La infraestructura en algún momento puede llegar a reconstruirse o a rehabilitarse con tiempo, ¿no? La pérdida de toda la margen derecha del río Dnieper significa directamente prescindir del concepto de anclarse sobre esas poblaciones o esas regiones que había declarado como provincias rusas.